Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo estamos todos? Bien. Gloria a Dios. El Señor es muy bueno. No nos cansamos de repetirlo cada fin de semana que estamos aquí. Y lo sentimos, ¿no? Lo vemos, conocemos al Señor y vemos su bondad. Como siempre decimos, pues es un milagro que tengamos la libertad aún. Sabemos que no va a durar para siempre. ¿Por qué lo sabemos? Porque conocemos las Escrituras y observamos el ambiente que hay a nivel global. Hay muchas cosas que indican a que no queda mucho tiempo, ¿no? Para que la Iglesia pierda la libertad tal como la tenemos ahora. Pero bueno, nosotros nos gozamos ahora y nos gozaremos siempre. Da igual en qué circunstancias nos encontremos. Nada, sean todos bienvenidos. Una vez más me toca compartir esta tarde a mí. El tema de mi prédica es el evangelismo dentro de la iglesia. Quiero compartir un poco acerca de este tema, que creo que es muy importante para la congregación y en general, ¿no? Para todos y cada uno de nosotros a nivel personal. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar, así que le pido que nos pongamos todos de acuerdo, ¿vale? Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor. Gracias, Señor Jesucristo, porque eres maravilloso. Una vez más te damos las gracias, como siempre lo hacemos, Señor, por tu sacrificio y por regalarnos este tiempo, porque tú nos rescataste, Señor, de la muerte. Nos llevaste a ti, Señor, y nos diste nueva vida. Somos nuevas criaturas en ti, Señor, y queremos caminar de acuerdo a lo establecido en tu palabra, Señor. Reconocemos delante de ti, Señor, que fallamos mucho, que somos a veces yo mismo me río, Señor, de ver el amor y lo bondadoso que eres tú, Señor, con cada uno de nosotros al mirarme. No merecemos todo, Señor, menos tu amor, pero tú sí nos amas. Y gracias por ella, Señor. Bendice esta tarde la palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándola, Señor, como siempre lo haces tú, Señor. Quita al hombre vano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que una debilidad más grande de todas las congregaciones, de toda la iglesia, es este tema. Todos los pastores, o en su gran mayoría, hablan de lo difícil que es motivar a los creyentes para que se pongan en la brecha en este aspecto. Hablo del evangelismo. No sé si has escuchado tú alguna vez, ¿no? Algún pastor que siempre lo comenta. Me gustaría hablar un poquito acerca de ello. He cogido 3 puntos. Punto número 1, evangelismo básico. Punto número 2, evangelismo colectivo. Continuación, punto número 3, continuación del evangelismo discípulo. Vamos a leer Marcos 16. A partir del versículo 15 y 16. Capítulo 16, Marcos 16, 15 y 16. Capítulo 16, versículo 15 y 16. Y Jesús les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es la gran comisión, ¿no? El Señor dejó esto para todo creyente, para su iglesia.
lo hizo a través de los discípulos, pero sabemos que va dirigido a la iglesia y a cada uno de nosotros, porque somos discípulos de Jesús nosotros. El mandato es claro, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Entonces, notamos y vemos que es totalmente claro. El que no creyere y no diera un paso importante, que el bautismo es para testimonio a todos los demás. ¿Qué muestra el bautismo? El bautismo muestra lo que ha pasado en el Espíritu que nadie ve, ¿no? Que hemos nacido en Cristo, hemos sido bautizados por su sangre y nos dio una nueva vida. Nuestro espíritu que estaba muerto volvió a la vida, es resucitado a través de la fe por la sangre de Cristo, ¿no? Ya estamos redimidos por el Señor. Ya no tenemos deuda con Dios, ¿no? Jesús pagó ahí nuestra deuda. Pero muchas veces, creo que incluso como creyentes, no notamos esta diferencia. Muchas veces nosotros mismos vemos a alguna persona y vemos que es una persona pues buena, ¿no? Una persona que un poco justa, ¿no? Y no hace daño a nadie, cree en Dios hasta cierto punto y llegamos a creer, yo lo creía antes de conocer la palabra, ¿no? Llegamos a creer que es suficiente, que es salvo. Pero sin embargo aquí lo leemos claramente lo que dijo el Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios, porque Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por Él, ¿no? Entonces tenemos que tener claro esto. Evangelismo básico. Cuando hablamos del evangelismo básico, nos referimos a lo mínimo que una persona debe anunciar a los perdidos para que ellos puedan escuchar estas buenas nuevas por lo menos una vez en su vida, ¿no? ¿Cuál es esto básico del evangelismo que debería de escuchar toda persona? Que por causa del pecado todos estamos separados de Dios. Y Jesús vino al mundo para pagar el pecado de todos y así reconciliarnos con Dios, ¿no? Eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Que estamos separados de Dios por causa del pecado. Y todos pecamos, ¿no? El justo peca 7 veces al día, ¿no? Lo podemos leer en la palabra. ¿Qué más? Que debemos reconocer que somos pecadores, arrepentirnos y pedirle a Jesucristo que sea nuestro Señor y Salvador. Posterior a eso, debemos de caminar con Él. Esto debemos de anunciar a todas las personas. Esto es importante, que todas las personas que estén a nuestro alrededor alguna vez puedan escucharlo de nuestra boca. Es importante que toda persona sepa que está separada por causa del pecado, que un día se parará delante de Dios y que si no tiene a Jesús como el que ha pagado por esa deuda, como el abogado, no va a ser salvo. Será juzgado y será condenado. Todas las personas deberían de escuchar que están a nuestro alrededor esto. Lo podemos hacer. A veces tenemos un poco de temor porque no queremos lastimar a las personas, ¿no? Pero muchas veces creo que no tergiversamos las cosas, porque esto puede que a lo mejor incluso una persona se pueda enfadar contigo porque tú le puedas decir esto. Pero un día estará delante de Dios y quizás sea lo que pueda salvar su vida para la eternidad. Entonces, si lo vemos de esta manera, pues vemos que vale la pena hacerlo. Cuando vemos y conocemos la realidad de las personas, es decir, en la condición real en la que están, eso nos hace actuar de una forma diferente. De una forma diferente
frente a todos, a todas, ¿no? O sea, si tú ves a una persona y tú realmente conoces en la condición que está sin Cristo, tiene que llevarnos a actuar de una manera diferente. Es una persona que está perdida. ¿Y cuál es su fin? Entonces esto nos tiene que llevar a actuar de una manera diferente. Y es importante que lo veamos y que conozcamos a la persona así, ¿no? ¿Cómo podríamos verlo? Pues podríamos verlo de esta manera sencilla, ¿no? Que nacemos con una deuda imposible de pagar con nuestros propios medios. Nacemos ya con una deuda que es imposible de pagarla con nuestros propios medios. Yo he hecho una pequeña ilustración. Vamos a ver si consigo expresarlo como pretendo y si se consigue entender. Así que el Señor obre. Imagina, vamos a ponerlo en primera persona, ¿vale? Imagina que eres una persona que nace en una aldea en África, en un lugar de mucha pobreza. No tienes acceso a la educación y posterior pues tampoco tienes acceso a una universidad o a hacer una carrera profesional ni nada, ¿vale? Y naces ahí en este lugar, en este contexto. Supongamos que naces con una deuda de 100.000 euros. 100.000 euros, o sea, ya naces en este lugar, no tienes acceso a una educación y encima con una deuda de 100.000 euros. Y al cumplir los 18 años, van a venir unos guerrilleros que están en la zona a cobrarte la deuda. ¿Entiendes? O sea que a los 18 años, tú vas a pagar tu deuda, los 100.000 euros. En esta aldea, las personas suelen trabajar a partir de los 8 años. Tú tienes 8 años y ya empiezas a trabajar. Pero claro, el trabajo que realizas solamente te permite ganar $1 al día. Y $1 al día es lo que alcanza para poder subsistir, para comer, ¿no? Pero a partir de los 12 años ya puedes ganar 3 euros, ¿no? Imagínate un niño que tienes que estudiar, encima tiene que trabajar, hacer sus deberes y trabajar para comer, ¿no? A los 12 años ya ganas 3 euros al día. Y cuando pues, llegas un poco más, consigues un poco más de edad, o incluso a los mismos 12 años, pues podrías encontrar un mejor trabajo y a lo mejor llegarías a 5 euros al día. 5 euros al día de los 12 años hasta los 18, más o menos serían unos 150 euros al mes y unos 1.500 al año, quitando los gastos, ¿no? Que cada día come y todo eso. En estas circunstancias, el que más ganaría hasta los 18 años, de los que están en la zona, sería de 6.000 euros. ¿Entiendes? Tú te has esforzado desde los 12 años. Has dejado de estudiar porque para poder llegar a ganar 5 euros al día tienes que echar más horas laborales. Y llegas a ahorrar a tus 18 solamente 6.000 euros, de los cuales para completar tu deuda te faltarían 94.000 euros. Y tú tienes el tiempo hasta los 18 años. Nadie puede llegar a juntar en esa circunstancia los 100.000. Nadie. Entonces tú ves varios de tus amigos que cumplen antes que tú los 18 años, que son llevados fuera de la aldea. Tú lo estás observando. Muchos no saben si van a volver a la aldea, dónde van a ir. No tienen la seguridad. Entonces, pues, estos guerrilleros se los llevan y ya está. Unos piensan que se lo han llevado por allá, lo han hecho trabajar un tiempo, luego se han buscado la vida y así, ¿no? Claro,
a ti te queda poco tiempo para cumplir los 18 años. Entonces tú empiezas a hacerte muchas preguntas. ¿Qué pasa aquí a los 18 años? Estos guerrilleros no tienen muy buena pinta porque andan todos armados y nos quitan lo poco que tenemos, abusan de nosotros. Y ¿qué harán? Voy a investigar, dices tú. Y entonces, el siguiente grupo que cumple los 18 años y son llevados, tú decides seguirles, investigar. Sigue a la gente y te das cuenta, sigue guardando tu distancia, te das cuenta que lo llevan a una laguna que está seca, que está a 10 kilómetros de la aldea. Entonces están ahí, tú ves que se juntan todos ellos y ponen a los jóvenes ahí en medio del lugar. Y cuando ves, te acercas por un rincón y ves, entonces descubres que los están torturando. Porque no han conseguido los 100.000 euros de la cuenta, de su deuda. Lo están torturando. Algunos lo están degollando, lo están asesinando de muchas maneras. Entonces tú quedas aterrorizado de ver ese panorama. Te quedas atónito. Cuando vuelves a la aldea y ves a tu alrededor algunas personas que ya llevan 40, son de 40 años, llevan más tiempo que 18, entonces tú te haces la pregunta, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay algunos que son más mayores y han superado la prueba de los 18 años? Dice, ¿no? ¿Cómo han pagado su deuda esto? Yo tengo que investigar porque ya yo sé dónde van los de 18. Ya yo sé. Van a la laguna seca y sé lo que les hacen. Yo no quiero esto para mí. Voy a investigar. ¿Qué pasa con estas personas? Entonces se le acerca a alguno y le dice, oye, cuéntame, ¿cómo te has escapado de los 18 años? ¿Cómo has conseguido huir de ellos? Y entonces unos no querían decir nada y algunos con un poco de temor, pues le sueltan el secreto. El secreto entre comillas, porque indirectamente ya algunos ya lo iban comentando, cómo se podía superar la barrera de los 18 años, ¿no? Y entonces dicen, hay un joven millonario que ha venido a la zona a rescatar a cuanto pueda, pagando su deuda. Se ha instalado a pocos kilómetros de aquí, pero para ello debes ir donde él vive. Debes conocerlo y él te dará el cheque con el monto exacto de la deuda. El problema es que la mayoría no cree que a sus 18 años lo llevarán fuera de la aldea. No creen que lo llevarán y que nunca más van a volver. Y muchos, pues cuando se le habla de este joven millonario, tampoco creen en el joven millonario. Entonces, no cree, la mayoría no cree en eso. Entonces tú decides, claro, tú ya sabes lo que te espera. Dices, ¿qué voy a perder? Y tú decides ir a ver a este joven. Te vas y le encuentras y al conocerlo te quedas asombrado de la bondad que hay en el corazón de este joven. Te quedas asombrado. Un hombre admirable, un hombre justo, un hombre recto. Nunca habías visto algo así, ni siquiera te imaginabas que podía existir algo así, al conocerle a él. Cuando le preguntas, ¿es verdad que tú tienes un cheque con los 100.000 euros para liberarnos de nuestra deuda? Y él responde, dice, sí. Entonces, nuevamente te queda ahí perplejo, ¿no? A ver, ¿y cómo es esto? ¿Qué pasa? Y no dudas en preguntarle, ¿por qué lo haces? ¿Qué intenciones tienes tú detrás de todo esto? Algo tiene que haber aquí. Porque no me vas a decir tú a mí que yo vengo a ti hoy y tú simplemente me das el cheque para que yo vaya a saldar mi deuda. Algo tiene que haber aquí. Y él, el joven, le mira con unos ojos resplandecientes y le responde con mucha paciencia, con mucha paz, con mucha bondad.
lo hago por amor. No quiero que vivan en manos de esos malvados. Tampoco quiero que terminen de la misma manera que lo hacen todos los que siguen en la aldea sin pagar su deuda y llegan a los 18 años. Dice el joven millonario. Mi única intención, continúa diciendo, ¿no?, es rescatarlos y hacerlos libres y llevarlos a la finca de mi padre para que vivan conmigo en mis tierras, donde tendrán todo lo mejor y todo lo que cada uno necesita. No serán mis esclavos, por supuesto, porque yo no lo quiero tener como esclavo. Y además estoy dispuesto a adoptarlos y que sean herederos de todo lo que es mío y también de todo lo de mi padre. Fíjate tú, esto, ¿no? Entonces, tú sales de ahí de la presencia del joven como si llevara resortes en los pies, ¿no? Pegando brincos de alegría, de gozo, ¿no? Por todos lados, como si fueras un niño. Y además sales con el cheque en la mano del valor de tu vida y de tu libertad, de la presencia del joven rico. Sales corriendo, deseando volver, sales con tu libertad, deseando volver ya a la casa del joven para que él te adopte y para que te lleve a la finca. Quieres conocer la finca donde tú vivirás y también quieres conocer al padre de este joven. Estás deseando hacerlo. Cuando llegas a la aldea, empiezas a agarrar a las personas a solas, a las personas que están por ahí, y dice, yo en esta aldea tengo que contar esto. Yo no me puedo callar, o sea, yo he visto lo que le pasa a la gente a los 18 años. Yo tengo que contar esto. Yo tengo que contarle que aquí, cerca, está, a las afueras de la aldea, está este joven millonario, esperando que nosotros vayamos a él para que él nos dé el cheque para rescatarnos y darnos nuestra libertad. Tengo que decirlo. Tengo que contarle a todo el mundo. No me puedo callar esto. Entonces vas a uno a otro y algunos te dicen, ¿qué va? Eso del joven rico es un cuento chino. Te dice uno y tú te quedas de piedra. Otro te dice, yo tengo 5,000. Con eso alcanza. Ya me lo perdonarán lo demás, los 95,000. Dice, ¿no? Yo creo que con eso será suficiente. Y así empieza a hablar, ¿no?, con la gente y algunos no creen, otros dicen que lo que han ahorrado será suficiente. Lo que tienen será suficiente, lo que han conseguido con sus esfuerzos. Luego de pagar tu deuda ya en la finca, ves la cantidad de personas que hay en estas preciosas tierras. Y después de ver al Padre y pasar un tiempo con Él, le preguntas, claro, tú llegas al lugar, esa finca hermosa, con muchísimas cosas que nunca te habías imaginado, ¿no? Mucha gente ahí feliz, sin preocupación, no hay guerrilleros ahí, ¿no? Y el padre, pues con razón, el hijo era así, ves al padre y dice así, si estos son puro amor, estos hombres son puro amor, no entiendo cómo son tan buenos, ¿no? Pero claro, tú echas en falta al hijo después de un tiempo de estar allí, y entonces le preguntas al padre, ¿cuándo viene tu hijo? Yo también quiero disfrutar todo esto con él. ¿Cuándo viene? Entonces él te dice, ven, siéntate aquí a mi lado que quiero contarte una cosa más. Había una condición más, aparte del cheque. Y la condición era que después de que se pagara, después de un tiempo de pagar la deuda de todos, mi hijo se entregaría a ellos, a los guerrilleros, para ser asesinado. Y entonces tú le dices, ¿pero cómo? ¿Cómo has permitido eso? ¿Por qué no han sacado otro cheque más gordo? No querían hacerlo de ninguna otra manera, porque ya han cobrado mucho dinero y ya no necesitan
más el dinero. Ellos querían más y mi hijo, él decidió dar su vida. Él decidió dar su vida para que tú seas libre y todos los demás que estén aquí sean libres y puedan disfrutar en este lugar conmigo de todas estas cosas. Entonces tú te desboronas, ¿no? Y tú exclamas con lágrimas en los ojos, ¿pero por qué? ¿Por qué no aceptaron ningún otro trato? ¿Por qué? Y él simplemente repetía, mi hijo decidió dar su vida para que tú vengas a este lugar conmigo. Él dio su vida. Aparte de haber pagado tu deuda, el trato también era que Él diera la vida por cada uno de los que fueron rescatados. En esta pequeña ilustración o pequeña parábola, podemos ver lo siguiente, ¿no? La aldea simboliza a la tierra. La aldea simboliza a la tierra. La deuda de 100.000 euros, el pecado. Los años y el salario, la vida de las personas. Los años y el salario, la vida de las personas. Los guerrilleros al diablo y a todos sus ángeles caídos. La laguna al infierno. El pago de la muerte del joven, por supuesto sabemos, nos imaginamos, al sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? La finca al cielo y el Padre a Dios. Entonces cuando nosotros, si te fijas en esta pequeña ilustración, cuando nosotros entendemos que en esta tierra, como en aquella finca, la gente está de paso y con una deuda que hagan lo que hagan, no van a poder pagarla. No van a poder pagarla. Hagan lo que hagan, consigan lo que consigan. Creo que cuando nosotros lo vemos y entendemos de esta manera, es cuando más queremos compartir acerca de este joven rico, acerca del Evangelio de nuestro Señor. Es cuando sabemos que no podemos perder el tiempo. No sé si te pasa a ti, cuando tú estás con alguna persona y eso. Yo siempre estoy pensando en mi corazón, si el Señor tiene alguna palabra, tiene algo. Quizás el Señor ya le ha hablado a través de otra persona. Algo le quiere decir, le quiere repetir el Señor para aumentar su fe, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Ahora vamos al punto número 2. Una vez hemos entendido un poco este concepto así, yo sé que muchos de vosotros lo entendéis, pero algunos no de esta manera y es bueno recordarlo también. Punto número 2, evangelismo colectivo. Vamos a hablar ahora de todos nosotros. Cuando hablo de evangelismo colectivo, me refiero a toda la congregación, a toda la iglesia. ¿Cómo debemos de hacer las cosas juntos? Porque a nivel individual, por supuesto, contamos en que todos hacemos algo, ¿no? Pero a nivel colectivo, a nivel de iglesia, de congregación. Como habéis leído en el anuncio, vamos a empezar a hacer una pequeña cena después del culto todos los sábados. Esto es importante, estos compañerismos son importantes. Debemos de aprovecharlo todos juntos, todos estar juntos. Aunque no venga nadie en un principio, debemos de aprovecharlo todos juntos para estar juntos en amor. No tenemos que ponernos en la carne,
No tenemos que mirar si alguien trae algo o no trae algo. Tampoco tienes que mirar incluso ni lo que no traes. Porque a veces las personas se sienten mal porque no han traído algo. Tampoco tienes que mirar lo que no traes. Tienes que hacer lo posible dentro de tus posibilidades para traer algo. Si no puede, no pasa nada. El Señor ha provisto a través de otro. ¿Entiende? Lo importante es que vamos a compartir un alimento que es para la familia en Cristo. Además que viene del Padre, viene de Dios. Es provisión del Señor. Deberíamos empezar a invitar personas cercanas, conforme vayamos haciendo las cosas. Cada fin de semana invitar a personas cercanas, amigos, familiares, para que ellos puedan venir aquí. Ahora, ¿cómo debemos de actuar nosotros en estas cenas? A nivel colectivo y personal al mismo tiempo. Ambas cosas, ¿cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos hacerlo? Vamos a leer en Hechos 2, 46 al 47. Vamos a ver cómo lo hacían en la iglesia primitiva nuestros hermanos. Hechos 2, 46, 47. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando dice que comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, vemos que todas las intenciones de ellos era alabar al Señor y adorar y glorificar su nombre con las cosas que se hacían. Esa era la intención. Estaban glorificando al Señor con lo que ellos hacían, con sus propios actos. Cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros hacemos estas cosas pues sin enfado, sin ver con malas caras, sin ver si hace uno más que el otro. Estas cosas son cosas de la carne. Eso no tiene que estar jamás en una de estas reuniones. Si queremos glorificar al Padre, eso no tiene que haber. Si tú algún día estás enfadado por cualquier cosa, no te cargues que no se la cargue otro. El primero que está a tu lado, yo qué sé. Lo que tenemos que hacer es, aunque sea entrar al aseo y orar un momento para que el Señor ponga paz en nuestro corazón. Y tienes que cambiar el chip. ¿En qué contexto estás? Estás en el contexto de reino sirviendo al Señor y no se trata de nosotros, no se trata de ti, ni de mí, ni de nadie, se trata del Señor. Y cuando hacemos nosotros estas cosas y las hacemos de corazón y honramos al Señor así, el Señor trae fruto. Esto lleva fruto para el Señor. Lleva fruto a nivel personal. Siente la paz de Dios dentro de ti porque has hecho su voluntad. Más si te arrepientes de algo que no estás haciendo bien. Porque si empezamos con esas carnalidades, actuar de una manera, estás glorificando al diablo. Y estás sirviendo a la obra del diablo, que es destruir lo que Dios quiere construir en su reino. Entonces esto tenemos que tenerlo claro y decir, no se trata de mí, sino se trata de las personas. Y cuando hacemos las cosas en el espíritu, así buscando realmente que servir a los demás, no que solamente nosotros estemos cómodos, sino buscar la comodidad de los demás, el Señor va añadiendo. Leemos ahí en la Escritura que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, se congregaba la iglesia, servían con amor, buscaban hacer las cosas, glorificar al Padre, buscaban hacer las cosas en el Espíritu, y el Señor iba añadiendo porque ellos iban viendo el reino de los cielos. Y cuando se está en este ambiente es más fácil recibir la palabra, el corazón está más dispuesto. Es como si fuera abonada, ¿no?
la tierra donde va a ser sembrada la palabra. Es curioso, pero las iglesias que más crecen ni siquiera son las iglesias que llevan el evangelismo por las calles, a todos lados. No digo que no se deba hacer esto, por supuesto que hay que hacerlo, y es súper importante. Pero es curioso que las iglesias que más crecen a nivel de miembros son las que tienen esto. Iglesias que son sencillas, que están en un mismo sentir, todos están dispuestos a servir a los demás. Iglesias acogedoras, ¿sabes? Esas iglesias cálidas que tú entras y la gente te saluda, ¿no? Tú entras y ya hay alguien que te está dando la bienvenida, entras y miras a alguien más y otra persona te saluda, aunque no vayan todos, ¿sabes? Aunque no vayan todos. Tampoco se trata de que entre alguien aquí todo, brum, ahí, ¿no? Tiene que ser algo más fluido, normal. O sea, todos, cuando viene una persona nueva, si nosotros queremos mostrar el reino del Señor y queremos contribuir para que esta persona conozca a Jesús, queremos ser partícipes de esto, pues tenemos que estar atentos nosotros. Es decir, todos, ¿no? Hay una persona nueva, todos. Pues si la ves sola, te tienes que acercar tú porque estás sola. No puede entrar una persona nueva aquí, a esta congregación, y estar sola. Y estar sola. Eso no puede ser. Porque ¿qué estamos haciendo? Engordándonos nosotros. Y alguien sufriendo de hambre en nuestra presencia. Eso no puede pasar. Nosotros no tenemos que permitir eso. Pero ya es que Enrique, yo no tengo el carácter. Hay algunas personas que tienen ese carácter, pero yo no lo tengo. No se trata del carácter. No se trata de eso. Se trata de que nosotros tenemos que tomarlo esto como una misión. ¿Entiendes? Nosotros lo tomamos esto como una misión. Y bueno, pues si tú no, yo qué sé, tienes duda de qué vas a... Es que yo no sé qué decirle a esta persona, ni la conozco. Pues vamos a aprender a hacerlo. Hay una persona que nunca en tu vida has visto y está aquí, está en tu casa. Primero tienes que saber que esta es tu casa y es tu familia. Si viene alguien a tu casa, tú no lo dejas sentado en el sofá y todo el mundo hace de la suya. Y lo sigue mirando y el otro está perdido, observando al cielo y mirando para todos lados y está esperando el momento para salir corriendo, ¿no? Entonces lo que tenemos que aprender primero es ¿cómo debo hacerlo? Pues nada, te acercas y le dices, hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Preguntando simplemente su nombre, de por sí ya te vas a dar cuenta de que se va a empezar un diálogo, una conversación. ¿Qué tal? ¿Dónde vives? Pues vivo en tal sitio. Ah, qué bien. ¿Dónde has estudiado? No se trata de un interrogatorio, por supuesto, pero se trata de un diálogo. Y todos debemos de hacerlo. Es una misión de toda la congregación. De todos. Entonces, si nosotros decidimos, lo podemos hacer. Pero si nosotros cerramos nuestro corazón, no, es que yo no soy evangelista, no es que yo no tengo el carácter, no es que yo no, entonces nunca lo vamos a hacer. Y el enemigo está tirando cohetes y con panderetas haciendo fiesta por tu actitud. Entonces eso es lo que el Señor, yo creo que nos va a enseñar aquí en adelante para que lo hagamos todo. Y si nosotros queremos, se puede hacer. Si nosotros queremos, se puede hacer. Yo confío en que, y estoy seguro de que podemos hacerlo, ¿sabes? Aunque sea una sonrisa, nos acercamos y le sonreímos, ¿no? No te vas a poner enfrente y le vas a hacer así, ¿no? Pero seguro que lo vamos a hacer naturalmente, ¿no? De una manera natural. En Hechos 6:27, Hechos 6:2 al 7, perdón. Hechos 6.
del 2 al 7. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También, escucha bien, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y venían incluso los propios sacerdotes, los que tanto perseguían al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que los apóstoles, pues ellos servían en las mesas. Pero ellos predicaban y ellos hacían muchas cosas, entonces estaban descuidando un poco la predicación, ¿no? Entonces dijeron, no, aquí vamos a organizarnos mejor. A ver, vamos a buscar a 7 personas que estén llenas del Espíritu Santo y que tengan sabiduría para tratar a los demás. Y escogieron a 7. Entonces los pusieron ahí en el ministerio de servir en la mesa a los demás. Yo creo que cada uno de nosotros, pues aquí tenemos que tener ese espíritu, ¿no? De Esteban, de Nicanor, ¿no? Ese espíritu tenemos que tener para servir y para que la gente que venga aquí se sienta en casa. Punto número 3. Continuación del evangelismo y discípulo. Una vez han venido aquí, una vez pues se han sentido bien, ¿no? Se han sentido cómodos, se han sentido acogidos, ¿no? Como familia, como no como a veces te quedas así como diciendo, uy, es bonito, pero yo no me encuentro como fuera de eso, ¿no? No me hallo, no me veo, ¿no? Yo creo que la gente se puede llegar a sentir así si nosotros damos este trato. En un principio las personas pues buscan a Dios a través de las personas. Pues nosotros somos el canal, ¿no? Somos una vía. Les mostramos la palabra del Señor. Y con nuestros actos pues mostramos su bondad. La obra que podamos hacer no es nuestra, es de Dios. Mostramos la obra de Dios, ¿no? Entonces, una vez que ha pasado esto y que hay alguna persona que está interesada, la continuación del evangelismo sería pues tener más contacto. Aquí le hemos conocido, no importa si Fernando, María o Marta o Isma ha traído a alguien, ¿no? No importa si aquí tú le has llegado a conocer y has tenido una conversación y luego pues en la siguiente, la tercera vez, pues si puedes tomar su contacto y decirle, mira, pues si quieres te puedo pasar alguna canción o algún versículo, si necesitas oración. Yo siempre les digo, mira, a todos les digo, mira, si necesitas que ore por ti, por cualquier cosa me lo dice, y si no me quieres decir el motivo, solamente dime, ora por mí, porque el Señor sabe cuál es el motivo. Y entonces de esa manera podemos hacer un seguimiento así, ¿no? Podemos seguir de cerca a la persona pues está interesada, pues ya hay que discipularla. Si la persona está interesada, hay que hacerle un discipulado. Vamos, te quiero enseñar a conocer al Señor. Quiero que le conozcas más de cerca. Entonces empiezas a explicarle lo que significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Empiezas a explicarle un poco lo que significaba en el Antiguo Testamento el continuo sacrificio, cuál era su significado, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo y por qué es tan importante el sacrificio de Jesús,
empieza a mostrarle su condición como persona, que está condenada por su propio pecado y que va directamente al infierno. Todas las personas que empiezan a conocer al Señor, lo primero que tienen que entender es esto, que están condenadas por su naturaleza. Y que no hay ninguno malo. No te pongas tú como que no eres perfecto, porque entonces ya la liamos, no, porque no hay nadie perfecto. El Señor, su obra la va a concluir, seremos igual a Él. ¿Por qué? Porque le veremos. Entonces se va a concluir la obra y seremos igual a Él. Pero hasta entonces vamos a tener muchos fallos. Y lo peor que podemos hacer es hablar de perfección, porque de eso no se trata. Vamos a hablar del pecado. La persona tiene que conocer su condición, lo primero. Luego tiene que conocer el sacrificio de Jesucristo. Luego tiene que saber que por su sangre ya estoy limpio delante de Dios. Y santo, por fe, porque su Espíritu está puesto en mí. Y no por mi obra ni mi mérito. Y continuamos. ¿Cuánto tiempo debemos hacer seguimiento a las personas? Eso es relativo. Es relativo. Yo considero que debemos hacer un seguimiento, pues, yo que sé, un buen tiempo, luego invitar a hacer un discipulado, pero a lo mejor, pues, la persona tiene que dar pasos. Todos nosotros hemos dado un paso y todas las personas tienen que dar pasos de fe. Cuando das un paso de fe y tienes un encuentro con el Señor, si conseguimos que la persona tenga un encuentro con el Señor, va a tener un compromiso con Dios. Y no solamente que va a tener un compromiso con Dios por su deuda que ha sido saldada, como veíamos en la aldea. Tú estabas saltando como si llevara resortes en los pies de aquí para allá y gritando a todo el mundo que había un joven que podía pagar esa deuda para que tú no mueras. ¿Entiendes? Así, cuando tú estás de esa manera, estás agradecido por lo que has sido perdonado, por tu pecado. Y da igual si hayas crecido en un hogar cristiano y que nunca hayas dicho una mentira, o sea, casi perfecto, da igual. Condenado igual que todos los demás. Separados de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. El pecado nos manchó y delante de Dios tenemos que estar puros. Y solamente la sangre de Cristo y su obra nos limpia. Entonces, ahí les seguimos. ¿Qué quiere? Por supuesto, pues le presentamos lo demás. Yo considero que cuando pasa un año y medio, y la persona quiere que vayas a su casa y te llama, vente ahora, que lo otro, ya sí, pero solo quiero hablar, no me hables de la Biblia. Yo pienso que por una persona llegado a este punto, solo tenemos que orar. Pero ya deberíamos de buscar una persona que quiera dar pasos más firmes. Porque no podemos estar 2 años, 5 años detrás de una persona que no quiere. El Señor no obliga, el Señor no nos ha obligado. Le amamos, no desconectamos de esa persona, por supuesto. No, oye, ya no me hables más porque ya no quieres dar el paso importante de ser un discípulo. No, pero no le dedicamos todo el tiempo porque hay otras personas que quieren, entonces pues hay que invertir en esas personas que quieren. Que pasa un tiempo y necesita ayuda, por supuesto le ayuda, porque estamos para servir. Primeramente a los hermanos de la fe y después al resto. Entonces luego si quieres pues volvemos nuevamente, pero se tiene que dar paso. Yo considero que a una persona se le tiene que hacer un seguimiento firme, 1 año, y enseñarle y discipularla. Después de 1 año esa persona tiene que tomar la actitud de un discípulo. Pero no pueden pasar 10 años y debe pretender que venga el pastor ahora porque me siento triste. O que venga alguien a mi casa porque estoy mal. O deja de venir, nadie me ha buscado ni me ha llamado. Después de 1 año de convertido, nadie tiene que estar en esta actitud.
Todo ya tenemos que conocer exactamente lo que significa pertenecer al cuerpo de Cristo. Ser parte de la iglesia. Es muy importante que entendamos esto. No te centres en que te deben aquí. Nadie, el pastor no nos debe nada. No nos debe nada. Lo hace en obediencia y por amor. Cuando nos visita o cuando nos pregunta algo, o cualquier hermano, no te debe nada. Al contrario, tú le debes a Cristo y por deberle a Cristo tú le das a tu hermano. Pero no te enfades porque algún hermano algún día no ha venido a tu casa o algo. Ten compasión, ten misericordia, no juzgues. Entonces estas cosas, si nosotros tomamos esta actitud de discípulo, entonces no vamos a estar mirando estas cosas. Porque yo si soy un discípulo, yo voy a hacer lo que el Señor hacía, porque soy un discípulo no de Juanjo, no de Pedro, no de Fernando. Soy un discípulo del Señor Jesús. Entonces, ¿qué hacía el Señor Jesús? Pues eso es lo que yo quiero hacer. Es que tal hace tal. No eres discípulo de tal. No somos discípulos de tal. Nosotros queremos hacer lo que el Señor hacía. Y debemos hacer. Es cierto que estamos en esta carne. Es cierto que es débil, que fallamos, que nos desanimamos. Pero si nosotros tomamos esa actitud, tarde o temprano el Señor nos levanta, nos restaura, nos da fuerza. Y nos levantamos. Yo creo que el mayor gozo que podemos recibir cada uno de nosotros es compartir con alguna persona el Evangelio, que empiecen a conocer al Señor, que se conviertan y luego tú lo veas adorando a Dios. Ese es el mayor gozo. No sé si te pasa a ti, pero yo cuando veo a una persona que le he predicado y veo que busca al Señor y que me comparte cosas y yo digo, eso es, o sea, ver que alguien glorifica a Dios es lo máximo. Entonces, el gozo que nosotros nos llevamos de hacer la voluntad de Dios y la recompensa es esa. Ahora, es más, luego el Señor, cuando estemos en su presencia, nos dará la recompensa de todo lo que hagamos para los demás. Allí tiene tesoro donde no se va a corromper, no se va a quemar, la polilla no se lo va a comer. Ese es el tesoro verdadero. Y es así como nosotros acumulamos tesoro en el cielo. Y es así como debemos de hacerlo, tomar la actitud para hacerlo. Y el Señor va a ir haciendo cosas. Yo confío en que si tomamos una actitud así nosotros y empezamos a hacer las cosas de esta manera, sí o sí va a llevar fruto para el Señor. Sí o sí. Algo de fruto va a llevar. No nos desanimemos y seamos perseverantes. Tenemos que ser perseverantes. Voy terminando. Volviendo al tema de la ilustración, tú haz de cuenta que tú tienes en tus manos el cheque de los 100.000 euros, el precio pagado por ti, que conoces al joven rico, a Jesús. Sabes dónde ir y sabes cuál es el camino. Entonces la pregunta es, ¿qué piensas hacer? Cuando veas a alguien que está a punto de partir de la tierra, ¿qué harás? ¿Te vas a callar? ¿Esconderás la solución a su condenación? ¿Te la guardarás? ¿O vas a contarles la buena noticia? Tenemos que contar la buena noticia. Tenemos que hablar de ese cheque maravilloso. No dudes en hacerlo, porque gracias a tu obediencia pueden llegar a ser salvos. Muchos. Y además que se trata de la vida eterna. Y el Rey, nuestro Señor, nos va a recompensar por ello. Nos recompensará por ello.
por nuestra obediencia. Termino leyendo Romanos 10. Romanos 10 del 13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han oído? Dice la pregunta. Hace la pregunta el Señor a través de Pablo. ¿Cómo? ¿Cómo van a invocar a alguien que no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído, no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído nada? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No esperemos que oigan si nadie les predica. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Predicamos porque el Señor nos ha enviado. Nos ha dado la gran comisión. Él está confiando en que nosotros lo hagamos. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué hermosos son los pies, dice. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que, hermanos, aquí vemos claramente, tenemos que compartir, no nos podemos guardar. Si tú miras de esta manera, si tú miras que cualquier persona que está contigo un día va a partir a la presencia de Dios y va a ser arrastrado por el diablo al infierno. ¿Por qué? Porque no ha sido pagada su deuda. Y es así tal cual. El pecado no ha sido pagado en su vida. Jesús dio su vida por todos, pero no todos lo han aprovechado porque no han querido, porque no han creído. Pero por lo menos que tengan la oportunidad de decidir. Y eso ya nos corresponde a nosotros. Así que no te guardes el cheque y piensa en esto. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres maravilloso, Señor. ¿Quién como tú? Alabado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor. En la tierra, en el cielo y por toda la eternidad. Qué maravillosas son tus obras, tus caminos perfectos y rectos, Señor. Eres justo, Señor. No hay nada, Señor, malo en ti. Somos nosotros los que fallamos de muchas maneras, Señor. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido hablar, Señor, de la gran comisión y de las cosas que podemos hacer, Señor, para contribuir, Señor, a ello en tu iglesia, en esta pequeña parte de tu iglesia, en esta congregación, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que no lo hemos hecho o que lo hemos hecho mal. Quita de nuestro corazón, Señor, la carnalidad. No queremos servirte en la carne, Señor, mas queremos hacerlo en el Espíritu, Señor. Obra tú, Señor, para que esto sea así. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Reconocemos, Señor, que solamente tú lo puedes hacer, Padre. Ponemos estas cosas en tus manos, Señor. Bendice la reunión de hoy, Señor. Que sea buena y productiva, edificante, Señor. Quita palabras necias de la boca de cada uno de nosotros, Señor. Vanas. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, Señor, dentro de tu voluntad, Padre Santo. Y para alcanzar tus propósitos, Señor.
Bendice esta pequeña palabra, Señor, que pueda quedarse en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos haga reflexionar acerca de aquellos que aún no han venido a ti, Señor, porque no ha sido el momento, porque no han escuchado el Evangelio, Señor, las buenas nuevas como deben de hacerlo. Sabemos que no podemos convencer a nadie, Señor, que es tu Espíritu Santo, Señor. Pero sabemos que somos herramientas, Señor, de ti y del Espíritu Santo aquí haciendo la obra. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por esta palabra, Señor. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén.